Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Está listo para conversar con nosotros José Manuel Puente. Él es economista, profesor titular del IESA y también profesor titular invitado de la Universidad de Oxford. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Dentro de una semana va a entrar en vigencia un nuevo incremento salarial decretado por el Gobierno Nacional. Quisiéramos puntualizar varios aspectos. El primero, el hecho de que el trabajador perciba mayor ingreso quiere decir que va a mejorar su poder adquisitivo, se decreta la capacidad de compra. Lo otro, ¿cómo van a ser los patronos, los empleadores, tanto del sector público como del sector privado, para atender a este nuevo aumento? Y lo otro que queremos preguntarle es por qué usted calificó este aumento como gasolina pura para la inflación. Bueno, hay al menos tres buenos ángulos por los cuales uno podría analizar este aumento. Lo primero es que los tres aumentos del año 2016 salariales suman más o menos un 100%. Eso técnicamente es un aumento nominal más no real, porque está muy por debajo del incremento de precios de la economía. Este año la inflación serán 600 o 700% y el aumento salarial será 100%. Es decir, el aumento salarial va a cubrir solamente el 10 o 15% de la inflación anual. Conclusión, nuestra situación al final del año va a ser mucho peor que el principio del año. Dos, ¿quién es el gran perdedor a la hora de un aumento salarial? ¿Quién tiene la nómina más grande del país? Bueno, el sector público, que tiene 2.3, 2.4 millones de empleados públicos. Este incremento salarial tiene impactos muy fuertes en lo fiscal y dada la restricción de ingresos que tiene la República, se le hace muy difícil cumplir con esos pagos. Y finalmente, ¿por qué es gasolina pura para la inflación? Todo incremento salarial se suma al precio final de un bien o la mayoría de los bienes. Entonces, esos aumentos salariales van a ser aumentos sobre los bienes y servicios que produce el país y va a manifestarse en inflación. Entonces, es gasolina para más inflación, para alta y persistente inflación. Otro tema que preocupa a los venezolanos, el abastecimiento de productos básicos, alimentos, medicinas, primera necesidad. ¿Cómo avisora usted que va a estar el abastecimiento para este segundo semestre del año que ya está en curso y para el final de 2016? Bueno, hablando con base a cifras oficiales y a lo que anunció el gobierno, el año pasado importamos 35, 36 mil millones de dólares en mercancías. Este año, de acuerdo al ministro de Industria, vamos a importar unos 20 mil millones, es decir, vamos a disminuir nuestras importaciones en unos 12 o 15 mil millones de dólares. Por tanto, el desabastecimiento va a tender a empeorar en el segundo semestre del año, lamentablemente, porque hay menos dólares para bienes finales e insumos para la producción nacional. Recientemente usted citaba un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, según el cual hay más pobres en 2015 que en 1998. ¿A quién se le puede considerar actualmente pobre en Venezuela? Bueno, las cifras son muy claras. Venezuela tiene 10 años entre las 10 inflaciones más altas del mundo y particularmente en los últimos 4 años ha sido la inflación más alta del mundo. Este año 2016 va a ser de lejos la inflación más alta del mundo. Entonces, obviamente, esa alta y persistente inflación ha destruido la capacidad de compra de los salarios y ha hecho que muchas personas engrosen la lista de pobreza. Entonces, para el cierre del 2016, tenemos, de acuerdo al estudio de la Universidad Católica, un 73-74% de la población que se encuentra en situación de pobreza. Conclusión, entre el 98 y 2016 han pasado 17 años, casi 900 mil millones de dólares en ingresos petroleros por exportaciones y tenemos un número mayor de pobres que lo que teníamos en 1998. El fracaso de la política económica y de la política social del gobierno. ¿Qué significa justamente que estos anuncios en materia económica del gobierno sean que llegaron toneladas de rubros importados en buques al país? Bueno, estamos importando porque básicamente nos hemos convertido en un país importador, una economía de puertos porque no producimos esencialmente nada. La producción nacional, la producción industrial, la agroindustrial ha sido destruida a lo largo de los últimos 17 años, dado una errónea política económica y ahora la única manera que tenemos para abastecer de alguna manera a los ciudadanos es con importaciones. Al final, traer buques llenos de comidas y medicinas, lo que te está diciendo es que no produces nada y dependes de las importaciones para generar un mínimo de abastecimiento. Según esto que usted describe, ¿se puede considerar que en el 2016 la de Venezuela sería entonces la peor economía del mundo? Lamentablemente sí, y hay que de manera muy responsable decirlo. Acabamos de escribir un documento, un colega y yo, y hemos estado revisando
todos los indicadores macroeconómicos que produce el Banco Central, todos los indicadores tempranos que produce la economía, como por ejemplo venta de automóviles, y este año las ventas de automóviles y producción de automóviles va a ser la más baja de los últimos 30 años. Es decir, Venezuela este año lamentablemente será la economía de mayor inflación en el planeta, alrededor de 700%, la economía con la mayor contracción de su PIB en el mundo, cerca del 9-10%, por encima de Sudán, que será la segunda, que tendrá un 6 o 7%, o Ecuador o Brasil, que también tendrán contracciones, y el desabastecimiento se va a tender a incrementar en la segunda parte del año. Conclusión, es la economía de peor desempeño macroeconómico del mundo, y si no generamos un cambio en la política económica, el 2017 y 2018 serán peor. Las crisis no tienen piso y no tienen techo. ¿Esa crisis económica comenzó antes, durante o después como consecuencia de la caída de los precios del petróleo? Esa es una muy buena pregunta porque se han construido una cantidad de mitos y son completamente falsos. La economía venezolana comenzó su ciclo de moderación de crecimiento en el 2013, cuando los precios del petróleo eran más de $100 el barril. Y en el primer y segundo trimestre del 2014, con precios del petróleo en 96, $97 el barril, la economía venezolana comienza su ciclo recesivo contractivo. Es decir, esta crisis, que ya no es una crisis, es un colapso de la economía venezolana, se inicia con precios del petróleo de cerca de $100 el barril. Ahora la caída de los precios del petróleo en el 2015-16 lo que hace es exacerbar una crisis que comenzó mucho antes, consecuencia de un modelo equivocado. Conclusión, si no hay un cambio en el modelo económico de 180 grados, no habrá un cambio en los resultados o desempeño macroeconómicos y sociales de Venezuela. ¿Cómo ve usted ese llamado que han hecho voceros del gobierno nacional para que los empresarios produzcan invirtiendo sus propios dólares? Bueno, yo creo que todos tenemos que ponerle el pecho al negocio, pero no le puedes plantear tú a un empresario que ponga sus dólares cuando el gobierno no tiene la capacidad de pagárselos. Y en este momento, dada la debilidad del sector externo de la economía, Venezuela no tiene los dólares para asignar dólares para insumos o bienes finales, y pedirle a un empresario que ponga sus dólares sin la seguridad que va a ser devueltos a ellos es simplemente absurdo. Y ese es parte del problema. Si el gobierno quiere destrancar el juego, tiene que comenzar a asignar dólares de manera sistemática al aparato productivo, y particularmente esos dólares tienen que estar dirigidos a insumos para producción nacional. No importaciones de bienes finales, sino dólares para insumos y producción nacional. Incentivar la producción industrial y agroindustrial venezolana. A un año del cierre de la frontera, el permitir un paso peatonal entre Colombia y Venezuela significa la reapertura, se está reactivando el comercio binacional. ¿Qué consecuencias cree usted que dejó? Y sobre todo, ¿qué piensa que debe hacerse para que vuelva esa balanza comercial entre Venezuela y Colombia? Eso fue un grave error de política económica. Colombia fue durante muchos años nuestro principal socio comercial de productos no tradicionales. Al haber cerrado la frontera, lo que hizo fue impactar negativamente nuestras exportaciones, impactar negativamente nuestro desabastecimiento, uno de los países que abastecía de productos venezolanos a Colombia, y generar gasolina para el ciclo recesivo y desabastecimiento. Tenemos que abrir la apertura con lo que fue nuestro principal socio comercial no tradicional. Hay una historia con Colombia de intercambio y una historia y cultura en común, y debemos pensar en volver a ser buenos socios comerciales porque los dos nos beneficiamos de ello. Su área, por supuesto, es la economía, pero ¿por qué usted ha afirmado que sin cambio político no habrá cambio económico en Venezuela? Decía Einstein que es muy tonto pensar que si sigues haciendo lo mismo vas a obtener resultados diferentes. El gobierno tiene 17 años haciendo lo mismo, y en los últimos 3 años de recesión, de inflación, de desabastecimiento, sigue haciendo lo mismo en política económica. Si no hay un cambio en la política económica, no va a haber un cambio en los resultados. Y como veo que el gobierno está atrapado en una camisa de fuerza ideológica, en sus mitos, en sus dogmas, entonces creo que la única posibilidad que tiene Venezuela de recuperar crecimiento con abastecimiento y un cambio en la política económica es un cambio político. Sin un cambio político no habrá un cambio económico y mejoría del bienestar de los venezolanos, porque el 2017 y 2018 van a ser peor que el 2016, lamentablemente. El ministro de Industrias Básicas, Juan Arias, ha hecho recientemente varias afirmaciones sobre las cuales deseamos su opinión. Él ha dicho que hay cerca de 86 empresas recuperadas por el Estado. Reconoció que aunque tripliquen su producción, eso no alcanzaría para cubrir el consumo nacional. Y también ha llamado a las cementeras a sincerar sus precios, a mejorar la distribución para combatir el denominado bachaqueo justamente del cemento. Sí, es muy claro. Yo no soy dogmático. Yo creo que lo público y lo privado pueden coexistir, y creo que las empresas públicas pueden ser tan eficientes como las privadas. Lo vemos en muchas partes del mundo. Pero lamentablemente en Venezuela, y hay mucha evidencia de ello,
las empresas nacionalizadas, expropiadas, todas o casi todas tienen un pobre desempeño financiero, dan pérdidas y tienen un pobre desempeño en términos de gestión y producción. Entonces, como no han funcionado, hay que pensar cómo las repotenciamos, cómo vamos a una coalición privado-pública para que produzcan bien y no den pérdidas, porque cada vez que una empresa pública da pérdidas, dejamos de tener recursos para dedicar a educación o salud de los venezolanos más humildes. ¿Qué piensa de la posibilidad de acuerdos con un banco suizo para el canje de bonos? No, Venezuela inevitablemente tiene que ir a un proceso de reestructuración de su deuda. En este momento Venezuela está pagando cerca del 40% de sus ingresos brutos por exportaciones en pagos de deuda, es decir, casi la mitad de su ingreso petrolero se va año a año en pagos de deuda y ahorita en el 2017 tiene cerca de 17.000 millones de dólares en pagos. Entonces, claro, ha podido cumplir con los pagos de deuda externa, pero con un costo muy alto para Venezuela, porque ha tenido que reducir las importaciones, bienes finales, insumos, y con eso agudizar el desabastecimiento. Conclusión, ha cumplido con Wall Street, pero a costa de un alto costo social en desabastecimiento para los venezolanos. Entonces hay que ir a un proceso de reestructuración de esa deuda pública nacional e internacional. Un escenario hipotético. Supongamos que el gobierno lo tome en cuenta usted, no para un cargo público, sino para que desde su experiencia como técnico, como especialista, ofrezca recomendaciones para corregir a corto plazo el rumbo de la economía. ¿Cuáles serían las medidas puntuales que usted sugeriría poner en práctica urgentemente? Yo creo que hay 4 o 5 líneas y son las que muchos economistas están planteando y las resumo en 30 segundos. Una, hay que hacer una revisión de todos los controles de precios, hay que llevar los precios de esos bienes finales para que cubran costos de producción. Mientras los precios no cubran los costos de producción, los productos no van a aparecer en los anaqueles. 2, hay que ir a un desmontaje paulatino del control de cambio y ir a un esquema cambiario con un solo tipo de cambio. Como siempre digo, no hay manera que la economía asigne recursos eficientemente si tienes 3 tipos de cambio y donde el tipo de cambio oficial es 100 veces inferior al tipo de cambio paralelo. Con ese esquema cambiario es imposible que la economía arranque. Necesitas fortalecer tu nivel de reservas y tienes que buscar ayuda internacional. Fortalecer las reservas para 2 cosas. Una, para tener los dólares para liquidar al aparato productivo, para insumos y bienes finales necesarios, y para llevar a cabo una política social muy agresiva para subsidiar focalizadamente, subsidios directos, a aquellas familias humildes que no puedan comprar los productos que tienes que aumentar de precios para que aparezcan en los anaqueles. Muchos países de América Latina han vivido procesos de hiperinflación y recesivos como los de Venezuela. Hay opciones de política económica que puedes instrumentar para revertir esto y la economía vuelva a crecer, se genere control de la inflación y abastecimiento. Solamente que hay que entender que hay que cambiar en 180 grados las opciones de política económica. Poniendo en práctica esto ya, ¿en cuánto tiempo estaríamos hablando de una recuperación? Bueno, tú tienes diferentes objetivos con diferentes tiempos. Recuperar abastecimiento, necesitas al menos 1 año, año y medio haciendo bien las cosas. El control de la inflación te requiere de un poco más. Necesitas a lo mejor 3, 4, 5 años de pasar de la inflación más alta del mundo a pasar a una inflación de un dígito, como fue el caso de Brasil, con el plan real que necesitó varios años. Y la recuperación de crecimiento tal vez en 1 año, año y medio. Venezuela sigue siendo la economía de mayor potencial de América Latina, que si haces bien las cosas puede responder muy pronto. Y con esto cierro. Hemos llevado a la economía de mayor potencial de América Latina, una economía petrolera, rica en petróleo, al peor desempeño macroeconómico del mundo. No hay justificación para que esto esté ocurriendo y los venezolanos estén padeciendo todas las dificultades que están padeciendo y tenemos que replantearnos el generar una nueva opción de política económica y un nuevo modelo de desarrollo. El actual fracasó y quebró a Venezuela, colapsó a la economía venezolana. Muchas gracias por esta conversación. Gracias. Muchas gracias a ti. Despedimos así entrevista de Venevisión con José Manuel Puente, economista, profesor titular del IESA y también profesor titular invitado de la Universidad de Oxford. Gracias por estar allí.